Buenas tardes, señores, ¿cómo están? Ingeniero. Buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, ingeniero. ¿Con ánimo de pasar una larga clase? Sí. Está bueno, está bueno. Esperen un ratito que se recupere mi máquina. ¿Logran escucharme, no? Sí, de todo. Ya, está queriendo flaquear esta máquina, no sé por qué. Ahí está. Bien, esperemos que vayan ingresando sus compañeros y comenzamos con nuestro caso. Hoy vamos a ver el caso 3. Me están ingresando. ¿Qué era lo que estaba buscando yo? Ahí está. Bien. Vayan habilitando sus cámaras, señores, eso les encargo todo el tiempo. No quiero verlos de incógnito. Ahí está. Vamos a cerrar esto. Bien. Bien, señores, buenas tardes nuevamente a todos. Hoy vamos a comenzar con el caso número 3. Anoche ya estaban defendiendo algunos de sus compañeros el caso número 2. ¿En qué va a consistir este caso número 3? Vamos a hacer una continuación de nuestro análisis que hemos comenzado con el caso 1. ¿Qué hicimos en el caso 1? Nos dedicamos a dimensionar las máquinas que vamos a utilizar en nuestras labores. Habíamos emplazado nuestro estudio en la población de San Julián para una X cantidad de superficie de terreno. Habíamos determinado el tamaño de tractor. Con ese tractor y sus implementos, ustedes continuaron el análisis en el segundo caso, ya determinando las velocidades o las marchas correctas para las operaciones con ambos implementos. Ahora lo que vamos a analizar es la estabilidad. Porque si bien en el primer caso estábamos emplazados en una zona prácticamente de llanura, prácticamente plana, tenemos que tomar en cuenta que los tractores también trabajan en terrenos desnivelados, especialmente cuando hay laderas, cuando hay ondulaciones pronunciadas, y ahí nosotros tenemos que saber cómo está diseñado el tractor para poder adaptarse a ese tipo de ondulación. Imaginémonos que el cliente que nos está contratando para este estudio tiene obviamente sus parcelas en San Julián, pero surge la necesidad de que pueda trasladar su maquinaria a los valles. En los valles ustedes saben muy bien que hay zonas bastante accidentadas, faldas de serranía donde trabajan los agricultores, son superficies más pequeñas, pero bastante productivas. Entonces nosotros tenemos que hablar de ese tema. Entonces, el caso va a consistir en determinar la estabilidad de los tractores agrícolas. De manera inicial vamos a hacer el estudio con un tractor y posteriormente haremos un comparativo de esa estabilidad que hemos determinado en ese tractor en primera instancia y lo vamos a comparar con otros tractores de otras marcas para ver cómo se comportan. Bien, para hablar de estabilidad, ya hemos visto algo nosotros cuando estábamos en Maquinaria Agrícola 1. Para hablar de estabilidad vamos a ingresar a esta presentación. Un segundo, ahí está. Bien. Lo primero que nosotros tenemos que saber en un tractor agrícola es su distribución de peso. Hasta ahora solamente nos hemos dedicado a determinar el tamaño del tractor, a saber qué marchas con las que marchas vamos a trabajar,
Pero ahora tenemos que hacer una adecuación del mismo. Es decir, cómo lo vamos a distribuir el peso, cómo va a reaccionar el terreno ante ese peso, cómo se va a comportar el tractor, si está muy pesado, si está muy liviano. Todos esos detallitos tenemos que ver. Entonces, en primera instancia, ¿qué es lo que tenemos que identificar en un tractor? La distribución de peso que va a tener él. ¿A qué se refiere con la distribución de peso? ¿Cuánto de peso va a descansar en el eje delantero y cuánto de peso va a descansar en el eje trasero? Y esa distribución de peso, ¿se acuerdan ustedes en función a qué característica de la máquina estaba? ¿Recuerdan de lo que habíamos avanzado en la parte de maquinaria agrícola 1? Que es donde vimos esta parte. La barra de tiro, ingeniero. No. ¿Qué es lo que determina cómo vamos a distribuir el peso de la máquina? ¿Cuánto va a ir hacia adelante y cuánto se va a quedar en la parte trasera? Hagan memoria, a ver. ¿Y es de doble tracción, ingeniero? ¿Perdón? ¿Y es que es de doble tracción o de tracción normal de 4x2? Ya, perfecto. Entonces se refiere al tipo de tracción que va a tener el tractor o que tiene de manera original el tractor. Y aquí nosotros podemos ver esa comparación. Fíjense, si un tractor agrícola, especialmente los de la línea liviana, vienen también en la opción 4x2, es decir, no tienen tracción en la parte delantera. Cuando hemos hecho el cálculo en la clase anterior, ¿se acuerdan? Habíamos hablado de diferencial delantero, de cubo delantero, sacábamos relaciones de transmisión, habíamos calculado el avance, el porcentaje de avance del tractor. Entonces, cuando un tractor tiene 4x2, no tiene todos esos componentes en la parte delantera. Las ruedas delanteras simplemente se comportan como direccionales. Y el fabricante a mí me indica que si nosotros vamos a trabajar con un tractor de esas características, 4x2, debemos distribuir el peso de esta forma. El 67% del peso del tractor deberá descansar en el eje trasero y el 33% restante deberá descansar en el eje delantero. Ahora, ¿qué pasa cuando el tractor es 4x4? Como el análisis que hemos hecho en la clase anterior. 4x4 TDA. ¿A qué se refiere con 4x4 TDA? Espérame un segundo. Quiero ver esto. Ya. Ahí está. Cuando un tractor es 4x4 TDA. Aquí vamos a anotar y aquí nos vamos a concentrar en lo que es el caso número 3. Y aquí anotamos la nomenclatura. 4x4 parece un 9 ese. TDA. TDA viene del acrónimo tracción delantera asistida. Eso significa que la doble tracción podemos conectar y también podemos desconectar, como los tractores que hemos estado analizando ahora. Los más comunes vienen de esa forma, 4x4 TDA. Se recomienda que la doble tracción esté desconectada cuando se va a transitar sobre caminos, sobre asfalto, y la 4x4 conectada cuando esté en trabajo, en campo, con el implemento. Entonces, en ese caso, el fabricante a mí me indica que la distribución de peso va a variar en relación a los 4x2. En la parte trasera descansará el 60% del peso de la máquina en el eje trasero y el 40% restante descansará en el eje delantero. Más menos una variación de 3%. Eso significa que me da un margen de holgura el fabricante. Me dice, puede haber una pequeña variación de más o menos 3%. No tiene que ser exacta el análisis.
¿Qué pasa cuando el tractor es 4x4 permanente? Como un tractor articulado, por ejemplo. Aquí tenemos un 4x4 TDA y aquí vamos a tener un 4x4 permanente. En ese caso, como la mayor parte del peso del tractor descansa en la parte delantera, ya que las ruedas traseras se convierten en direccionales, entonces en el caso de los 4x4 permanente, el 55% del peso del tractor descansará en la parte delantera y el 45% restante de ese peso descansará en la parte trasera. Estamos hablando de los ejes. De acuerdo a este análisis, primera consideración, distribución de peso. ¿Cómo deberá estar distribuido el peso? De acuerdo al tipo de tracción que tiene el tractor. Otra consideración importante, la relación peso-potencia. Les encargo sus micrófonos, hay una pequeña bulla por ahí. La relación peso-potencia se refiere al peso que deberá tener el tractor de acuerdo a la potencia que desarrolla el motor. Aquí me indica el fabricante para los tractores como el que vemos en la imagen, 4x4 TDA, me dice, cuando el tractor tenga estas características, la relación peso-potencia deberá estar dentro de estos márgenes. Es decir, deberá tener una relación peso-potencia de 52 a 56 kilogramos fuerza por cada caballo vapor que desarrolle su motor. Entonces estamos hablando de que, por ejemplo, un tractor, tomemos un número redondo, que tenga 100 caballos vapor de potencia, el peso deberá oscilar entre 5.200 a 5.600 kilogramos. Tractor muy pesado, fuera de ese parámetro hacia arriba, no es conveniente. Tractor muy liviano, fuera de ese parámetro hacia abajo, tampoco es conveniente. Él me está dando un rango permisible de relación peso-potencia. ¿Y cómo se obtiene esa relación peso-potencia? De una ecuación muy simple. Dividimos el peso del tractor entre la potencia máxima que desarrolla el motor. Y nos da ese dato. Ahora, cuando estamos hablando de la distribución de peso, tenemos que ver cómo nosotros jugamos con esa distribución de peso. Te estamos diciendo 60 atrás, 40 adelante. 52 a 56 kilogramos fuerza por cada caballo que desarrolla el motor. ¿Dónde jugamos? ¿Qué componentes tiene el tractor para que me permita a mí hacer ese movimiento? Porque de fábrica va a venir con una X cantidad de componentes, porque el fabricante no sabe qué tipo de terreno lo vamos a llevar, con qué tipo de cultivo va a trabajar, qué relieve tiene el terreno. Generalmente estandarizan los productos y ya cuando llegan acá, nosotros tenemos que adecuarlo. De ahí viene el término adecuación del tractor, adecuarlo a las condiciones ya locales que tenemos nosotros en nuestro medio. Porque no nos olvidemos, la gran mayoría de la maquinaria, especialmente el tema de los tractores, viene de Brasil. Son brasileros. Las marcas más conocidas, las marcas más fuertes son brasileras. Entonces, en ese sentido, Brasil, como es un mercado extremadamente grande, que oscila entre los 25, 27.000 tractores año, comparado con Bolivia, que no supera los 700, 800 tractores año, peor aún con estas crisis que ha habido últimamente. Entonces, los fabricantes lo que hacen es adecuar sus tractores que salen de la fábrica de acuerdo a las condiciones de trabajo del mercado interno de Brasil. Entonces, cuando ya toca exportar a Latinoamérica, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile, cualquier país que quiera comercializar esas marcas,
Ya llegado a los concesionarios, los técnicos de los concesionarios deberán encargarse de esa adecuación. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que identificar en el tractor es qué cantidad de contrapesos tiene y dónde están ubicados. De manera estándar se podría decir que los contrapesos son elementos de hierro fundido, por eso cuando se los manipula hay que tener mucho cuidado porque ustedes saben muy bien que una fundición no tiene la misma capacidad de absorber golpes como un acero. Si nosotros agarramos un engranaje y lo tumbamos, lo máximo que puede pasar es que el sector donde recibió el golpe haya una pequeña bolladura, una rayadura, alguna cosa. Pero en cambio un hierro fundido, ¿qué pasa? Si lo tumbamos o lo golpeamos de manera brusca, ¿qué dicen ustedes? Puede llegar a quebrarse. Se parte. Se parte directamente, él no cede, él no amortigua los golpes como un acero. Es más frágil, es resistente, pero es frágil a la vez. Entonces, los componentes denominados contrapesos vienen de ese material. ¿Por qué vienen de ese material? Porque un hierro fundido es más fácil trabajarlo y colarlo y que dé la forma que uno quiera. No hay necesidad de mecanizar. Y además que los contrapesos son elementos estáticos que no van a girar sobre otra pieza, no van a transmitir movimiento como un engranaje, como un árbol, que ahí sí necesitamos que sea de acero. Entonces, los contrapesos, se van a dar cuenta ustedes, son elementos de hierro fundido. Y esos contrapesos vienen ubicados de la siguiente forma. En la parte delantera de la máquina, que se denominan contrapesos longitudinales, debajo de la estructura del motor, que se denomina contrapesos transversales por la ubicación que tiene, fíjense. Y en la parte trasera, los contrapesos traseros, pero estos ya vienen empernados en el aro de las ruedas traseras. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos contrapesos le vamos a poner? Aquí, aquí y aquí. ¿Quién va a determinar eso? La adecuación que nosotros vayamos a hacer, en primer lugar, con la distribución peso-potencia. Va a venir de fábrica con una cantidad de pesos X, y lo primero que tenemos que hacer es pesarlo. Subirlo a una balanza al tractor y ver cuánto pesa y cómo está distribuido ese peso. Y si está dentro del rango de los 52 a los 56. Si hay variaciones, si está muy pesado, ¿qué es lo que hacemos? Procedemos a retirar contrapeso, porque un tractor muy pesado no nos sirve en el campo. Por el contrario, si está muy liviano, procederemos a colocar contrapeso. Pero si nos damos cuenta de que ya no caben más elementos metálicos en los puntos donde se los coloca, hay otra opción: la colocación de agua en los neumáticos. A este procedimiento se lo llama lastrado, lastre, sinónimo de peso, de contrapeso. Entonces, como les decía, identificamos dónde están ubicados, en cantidad cuántos vienen y de qué manera están afectando al peso de la máquina. Lo ponemos una balanza al tractor, nos fijamos cuánto pesa y cómo está distribuido. En función a eso, ya nosotros comenzamos a jugar. Aumentamos contrapesos, disminuimos contrapesos. Pero ¿cuál es el elemento o el parámetro importante para saber si está pesado? Obviamente vamos a pesarlo y vamos a saber cuánto tiene de peso. Pero, ¿de qué manera le va a afectar ese peso en el trabajo? Ya en trabajo en campo. Para eso tenemos que hacer una prueba en campo. Y ese parámetro importante es el índice de patinaje. Ya nosotros sabemos calcular índice de patinaje. Sabemos los parámetros de cuánto a cuánto debe estar el patinaje. Entonces se hace trabajar al tractor, se mide el patinaje y se determina
Si patina en exceso, ¿qué está ocurriendo con ese tractor? Si tenemos un patinaje de 14, 15, 16%, ¿qué está ocurriendo con ese tractor? ¿Se acuerdan? Fuimos al campo, lo medimos, lo sometimos a la prueba de patinaje del tractor y nos dio 14, 15, 16. ¿Qué pasa con ese tractor? ¿Cómo lo interpretamos ese dato? Está muy liviano. Está muy liviano, está patinando en exceso. Pero ustedes dirán, pero si el parámetro es hasta 18, está bien, es hasta 18, pero ya para terrenos bastante inestables, como fango. Entonces, si ustedes están en un terreno relativamente estable, con una buena porción de arcilla, entonces su índice de patinaje debe estar entre 9, 10, 11%. Y le sale 15, 16%. Significa que está muy liviano el tractor. ¿Qué es lo que procedemos a hacer? Adicionarle, pero siempre pesando y viendo de qué forma se está moviendo esa distribución de peso. Y si no se está saliendo de los márgenes, ven que son dos parámetros, la distribución de peso, si se va hacia adelante o hacia atrás el peso de la máquina, y si no se está yendo hacia arriba o hacia abajo de nuestro rango de 52 a 56. Patinaje excesivo, tractor liviano. Pero si hacemos la medición y resulta que está por un 4%, 5, 6% de índice de patinaje, pasa todo lo contrario. Está muy pesado el tractor. En ese momento, ¿qué es lo que hacemos? Retirarle contrapeso. Y así jugamos. Midiendo, probando, para que el tractor quede en las condiciones que nosotros esperamos. Ahora, uno de los elementos importantes para el lastrado del tractor, como les dije en su momento, es la colocación de agua a los neumáticos. Que no sea algo extraño para ustedes ver un tractor con agua en los neumáticos. Es normal cuando le falta peso al equipo. ¿Y cómo se coloca el agua? Como vemos en la imagen. Los tractores agrícolas vienen con dos tipos de neumáticos. ¿Se dan cuenta? En ningún momento estoy hablando de llanta. Estoy hablando de neumático, de la parte del caucho, de la parte de la goma. La llanta es el aro, la parte metálica, esa no es invariable. La medida solamente puede variar. Entonces, fíjense en la imagen. Los neumáticos vienen de dos formas. Viene radial o viene diagonal. Los radiales no tienen cámara. Los diagonales sí. Y ustedes se fijan, si es diagonal el neumático del tractor que ustedes están estudiando, deberán levantarlo al tractor completamente en el aire. Para eso tenemos gatos hidráulicos. Este estudio que estamos haciendo no es de una sola persona. Tiene que haber un equipo de trabajo que se encargue de esto, porque necesitamos mano de obra, mecánicos que nos apoyen. Nosotros dirigimos y los mecánicos se encargan de la ejecución de las labores. Pedimos que lo levanten al tractor, que le saquen la válvula de los neumáticos y que permitan que se salga todo el aire de los 4 neumáticos. Si es que le vamos a echar a los 4 neumáticos agua. Una vez que se eliminó todo el aire a presión, quedamos con presión atmosférica en los 4 neumáticos, procedemos a colocarle agua. Cuando el tractor tenga neumáticos diagonales, la boquilla de la válvula ustedes la colocarán en esta posición, así tal cual está en la imagen, en el punto más alto. ¿Para qué? Agarran una manguera, conectan a esa entrada y dejan que ingrese agua hasta que rebalse. Rebalsó y sabemos que el nivel está aquí. Eso es el 75% del volumen total del neumático, el 75% está allá. Neumático diagonal. Pero si nuestro neumático es radial, no tiene
cámara, esta boquilla la vamos a traer justo a la mitad, a cualquiera de los dos lados, es indistinto. Justo a la mitad. Llenamos el agua, rebalsa y le colocamos nuevamente la valvulita. Pero no lo dejamos ahí. Le metemos aire a presión porque tiene que haber presión de aire que ocupe ese espacio que no está con agua. Entonces llenamos la presión. ¿Qué presión? La misma presión que tenía antes de que hayamos comenzado ese procedimiento. Esas son las pautas importantes. Una vez que le colocamos agua, ¿por qué ocupamos agua? Porque nos apoyamos en su densidad. 1 kilogramo por cada litro de volumen. O sea que si le colocamos 300 litros a un neumático, ya estamos ganando 300 kilogramos. Y eso es un apoyo bastante grande para no estar llenándolo de fierros al tractor. Uno de los procedimientos precisamente es ese, el lastrado con agua. Cuidar el tema de la presión de los neumáticos, porque especialmente cuando hacemos avance, ¿se acuerdan que cuando calculábamos avance, uno de los últimos cálculos que hicimos fue la circunferencia del neumático para ya determinar el porcentaje de relación de avance? Circunferencia neumático delantero, circunferencia neumático trasero, y metíamos a nuestra ecuación general. La presión de los neumáticos influye en la circunferencia de la rueda. Por lo tanto, cuando nuestra relación de avance está cercana a 1, está casi llegando a 5, y no hay necesidad de cambiar de neumáticos, pero tampoco está en el dato intermedio, jugamos con las presiones. Podemos bajar presión, aumentar presión, para que esa circunferencia vaya moviéndose y calce justo donde nosotros queremos. Esa es otra opción que se tiene. Pero no nos olvidemos que más o menos 2 PSI de diferencia entre las ruedas delanteras y las ruedas traseras. Las ruedas delanteras deberán tener 2 PSI más que las ruedas traseras. Si adelante estamos con 20, atrás tendremos 18. Si adelante estamos con 18, atrás tendremos 16. Esa es la regla general que se maneja en tema de presiones de neumáticos. Y aquí tenemos una tabla en cada manual del operador. Viene una tabla donde dice, en función, sus micrófonos, dígame. ¿De por qué tiene que tener esa diferencia de 2 PSI? Por el tema de que cuando trabaje con la doble tracción, no se olvide que la rueda delantera gira más que la rueda trasera. Y al girar más, está jalando al tractor. Y ese esfuerzo tiene que hacer, tiene que ocasionar que no se deforme mucho la rueda delantera. Por eso es que adelante deberá tener un poco más de presión que en la parte trasera. Más o menos unos 2 PSI. Nosotros trabajamos con 2 PSI de diferencia. ¿Ok? Es por ese motivo. Entonces, fijémonos acá. Tenemos la medida del neumático, el tipo de trilla, si es R1 o es R2. Ya sabemos que R1 es taco bajo, R2 es taco alto para arroz, por ejemplo. La cantidad de lonas. Este dato es importante porque nos da la pauta de la resistencia de nuestro neumático. Muchos hemos visto en el internet, en la televisión, esos reportajes donde muestran cómo se fabrica un neumático, ¿correcto? Y ustedes han debido fijar ahí que fabricar un neumático es colocar lona sobre lona. De esa forma se construye un neumático. Entonces, un neumático que tenga mayor cantidad de lona me va a dar la opción de que sea más resistente a las puntas de las piedras, a alguna raíz que quede en el terreno, que no sea muy frágil y que se pueda pinchar fácilmente. Varía la cantidad de lonas de acuerdo a la medida del neumático y a la marca del neumático.
Aquí me está indicando qué presión mínima y máxima deberé colocar. Entonces esta tabla me ayuda bastante a ese tipo de detalle. Un dato importante, cuando ustedes vean esta nomenclatura, 14.9-26, 23.9-30, aquí se dan cuenta que es un neumático diagonal. Porque los neumáticos radiales en los tractores vienen con la nomenclatura similar a la de los vehículos. 650 va quebrado 75, dice aquí. Aquí solamente le falta el diámetro del aro. Cuando vean de esta forma, ya en primera instancia ustedes tienen que darse cuenta que es un neumático diagonal. ¿Cuánto de agua le ponemos? 75%. Si es radial, 50%. Ya habíamos visto la relación de avance del 1 al 5%. Vean cómo está, cómo todo lo que estamos calculando está interconectado. ¿Para qué? Para garantizar un buen rendimiento del tractor. La relación de avance, aquí están las circunferencias que les comentaba, que ya hemos calculado. Aquí tenemos una gráfica de la tracción trasera y de la tracción delantera. De la rueda motriz cuando está desconectada la doble y de la rueda delantera cuando está conectada la doble. Aquí tenemos los cubos. Estos tres son los satélites. Entonces, aquí hay una forma empírica de determinar la relación de avance. Es bastante similar a la forma de determinar el patinaje. O sea, se da 5 vueltas, en este caso son 5 vueltas. 5 vueltas al tractor sin doble, otras 5 vueltas al tractor con doble, y se va viendo cuánto giró y demás. Es bastante sencillo, no hay muchos problemas. Esto es lo importante, señor. Cuando hablamos de un equilibrado de tractor, que es lo que vamos a hacer ahora, distribución de peso y estabilidad, porque todo va en relación a la estabilidad. Cuando está muy liviano el tractor, poco lastre, poco peso, elevado índice de patinaje, pérdida de velocidad, desgaste prematuro de neumáticos y algo muy importante, consumo de combustible. Muy liviano, patina en exceso, tiene que hacerlo el trabajo, pero a costa de consumir más combustible. Cuando está muy pesado, muy lastrado, aumenta la compactación del terreno y estamos romplaneando precisamente para quitar la compactación y el peso del tractor está haciendo todo lo contrario. Aumenta la resistencia de la rodadura, ya hemos calculado la resistencia de la rodadura en el primer caso. Aumenta los esfuerzos en los neumáticos, se desgastan más rápido y aumenta los esfuerzos en los componentes del tractor, cojinete, rodamiento. Se eleva la temperatura del aceite de la doble tracción, una serie de inconvenientes que nos causa cuando el tractor está muy pesado. Y aquí tenemos lo que les comentaba, el tema de los rangos permisibles de patinaje. Nosotros deberíamos trabajar más o menos por aquí. Un suelo firme pero suave, pero si vamos a trabajar en arena o fango, ya trabajamos con unos valores un poco más. Entonces, el siguiente paso que tenemos que analizar es precisamente la estabilidad. Permítame un segundo. Ahí está. La estabilidad del tractor. La estabilidad va a estar en función a qué pendientes, a qué pronunciación de pendientes él puede subir. Fíjense acá. Riesgos asociados al manejo del tractor. El vuelco del tractor. Esto ya va, más que todo va con el tema de la seguridad. ¿Qué me dice acá? Un tractor agrícola se puede volcar de dos formas. Se puede volcar de manera lateral
o también denominado vuelco de tonel. Ese vuelco se da en función ¿a qué? Al centro de gravedad del tractor, que va a estar en función al peso de la máquina, a la altura de ese centro de gravedad y a la trocha del tractor. ¿Qué es la trocha del tractor? Desde que comenzamos a ver en las partes de las materias agrícolas, habíamos comentado que los tractores agrícolas tienen una trocha variable, una trocha regulable. ¿Por qué? Porque no es lo mismo sembrar soya a 52,5, sembrar soya a 45, sembrar soya a 40, sembrar trigo a 21, sembrar maíz a 70, estamos hablando de distancia entre líneas. Entonces el tractor tiene que tener la versatilidad de poder meterse a diferentes distancias entre líneas. Para eso, esta distancia, por si no se acuerdan, esta distancia entre el centro del neumático y el centro del otro neumático del mismo eje, se denomina trocha. Y esa trocha es regulable en el tractor. No es estática, si no el tractor no nos sirve para el trabajo de agricultura. Se puede regular la trocha delantera, se puede regular la trocha trasera. Por eso en los catálogos vamos a ver, bitola le llaman los brasileros, vamos a ver máxima y mínima, es decir, la abertura máxima de la trocha y la abertura mínima. Y la lógica me dice que mientras más abierta la trocha, mayor estabilidad va a tener la máquina, ¿correcto? Es como un vehículo de competición. Mientras más bajo esté su centro de gravedad, él va a ser más estable. Lo mismo pasa con la máquina. Nosotros vamos a realizar el cálculo el día de hoy de cómo se determina esa altura del centro de gravedad y en qué forma le influye a la estabilidad de la máquina. Entonces me dice que para determinar cuántos grados, vean aquí hay un ángulo beta, dice, de esa pendiente. ¿Cuántos grados máximo puede subir un tractor? Va a estar en función de la altura del centro de gravedad y de la trocha. Pero también existe el vuelco hacia atrás, fíjense. Aquí está queriendo sacar un pedazo de tronco con raíces, jalando con un tractor. Hay que tener mucho cuidado con eso. No es realizar esta actividad porque pueden partirlo el tractor. Hay videos de tractores que están remolcando camiones plantados. El operador jala y ¡pum! De la mitad de la máquina se parte y el tractor queda en dos partes. Y ahí es un costo bastante elevado para ponerlo en funcionamiento nuevamente. Entonces, fíjense acá. Si en el caso del vuelco lateral o vuelco de tonel, los dos datos determinantes eran la trocha y la altura del centro de gravedad, en el caso del vuelco hacia atrás, como estamos viendo aquí, lo determinante es nuevamente la altura del centro de gravedad, pero en este caso la distancia entre ejes de la máquina. Y la distancia entre ejes de los tractores es bastante variable. Obvio que eso ya no se puede regular, pero de un modelo a otro varía, de una marca a otra varía, es muy variable. Si ustedes se fijan en los tractores que hemos ido analizando, BM100, 110 y 125, los tres tienen distancia de eje entre ejes diferentes. Les pido por favor que salgamos y volvamos a ingresar para que continuemos, ¿ya?